Crónicas del Dragón 2. Harry Potter, el susurrador de dragones. Capítulo 1. ¿Se fue para siempre? Martes, 25 de julio de 1995. Artículo de portada de El Profeta. El niño que se va. ¿Es esto lo mejor para la Gran Bretaña mágica? Por Rita Skeeter. Sí, mis queridos lectores, hoy es el día que o bien temen o bien esperan con ansias. Hoy es el día en que Harry Potter dejará las Islas Británicas. A lo largo del último mes, desde que se supo que el niño que vivió iba a partir, las opiniones han sido diversas. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, el niño del que todos hemos oído hablar desde que realizó la magia inexplicable que causó la caída del que no debe ser nombrado hace tantos años, ha estado en nuestros pensamientos. Muchos de nuestros hijos han crecido leyendo sobre nuestro héroe, Harry Potter. Nos cautivó, sobre todo porque desapareció tan rápido después de salvarnos a todos. Y luego, como saben, queridos lectores, solo reapareció brevemente cuando debía ingresar al colegio Hogwarts de magia y hechicería a los 11 años. Sí, en aquel entonces, todos esperábamos con ansias que nuestro héroe se reuniera con nosotros. Muchos especulaban sobre dónde había estado, qué había estado haciendo, qué había estado aprendiendo. La respuesta, por supuesto, nos sorprendió a todos, pues Harry Potter no había estado aprendiendo magia avanzada, no había estado viviendo maravillosas aventuras mágicas, siendo el héroe que soñábamos que era. No, mis queridos lectores, Harry Potter había estado con sus parientes muggles, parientes que le prohibieron asistir a Hogwarts. Como seguramente recordarán, hubo una protesta inmediata en toda la isla cuando se envió su carta de rechazo. Muchos exigieron a nuestros líderes que hicieran algo para contrarrestarlo, que lo trajeran ante nosotros por la fuerza si era necesario. Desafortunadamente, no fue así. En cambio, nuestros sabios líderes decidieron que no podían rescatar al pobre Harry, pues estaban sujetos a las mismas leyes que juraron servir. Afortunadamente, nuestros deseos finalmente se cumplieron hace 8 meses cuando, en un extraño giro, el Cáliz de Fuego, el antiguo objeto mágico encargado de elegir a los campeones que competirían en el torneo de los 3 magos entre el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la Academia Beauxbatons y el Instituto Durmstrang, eligió no a 3, sino a 4. ¿Y quién debería ser ese cuarto? Pues nada menos que nuestro héroe, Harry Potter. ¿Pero fue esto realmente lo mejor? Cabe preguntarse. Pues tan pronto como el joven Harry regresó al mundo mágico y a Hogwarts, empezó a alterar el orden natural de las cosas en el mundo mágico. Nuestros tradicionalistas, en particular, se indignaron con algunas de las cosas que Harry Potter trajo consigo. Y no me refiero solo a objetos materiales, queridos lectores. No, me refiero a sus ideas. Esto no fue más evidente que en el baile de Navidad, celebrado en Hogwarts para las 3 escuelas mágicas con motivo de la Navidad. Todos quedamos impresionados cuando surgieron rumores desde Hogwarts de que el joven Harry acompañaría a Daphne, heredera de la antigua y noble casa Greengrass. Pero eso fue hasta que Harry Potter escupió en la cara de nuestras tradiciones. En lugar de usar túnicas tradicionales para el baile, Harry Potter decidió vestir a la moda muggle, un insulto no solo para la bella Daphne Greengrass, sino para toda nuestra sociedad. Claro que ustedes, mis queridos lectores, son plenamente conscientes de que esto fue solo la punta de la varita de los numerosos desaires del niño que vivió a nuestra sociedad. La forma en que abordó las 3 pruebas del torneo de los 3 magos lo demuestra aún más. Ah, sí, el torneo de los 3 magos. Ya he escrito innumerables artículos sobre los supuestos intentos de Harry Potter por superar las pruebas, véanse las páginas 7, 8, 9 y 11 para una reimpresión de esos artículos. Pero para quienes han estado viviendo bajo una maldición oscura, permítanme recapitular. La primera prueba. Para ello, se puso a prueba el ingenio, la destreza mágica y la astucia de los campeones, quienes se abrieron paso entre un dragón y recuperaron un huevo de oro. Cedric Diggory de Hogwarts, Fleur de la Cour de Beauxbatons y Victor Krum de Durmstrang demostraron ser dignos de sus títulos de campeón con una actuación admirable. ¿Pero Harry Potter? No. Nuestro supuesto héroe decidió burlarse de la prueba pintando un retrato del dragón. Y por si fuera poco, demostró que domina una de las habilidades más oscuras imaginables: el Parcel. Sí, mis queridos lectores, Harry Potter convenció al dragón para que le entregara el huevo de oro. Eso nos lleva a la segunda prueba. Para esta prueba, un rehén, alguien especial para cada uno de los campeones, fue colocado en un sueño encantado y escondido en el fondo del lago negro para que lo recuperaran. ¿Crees que Harry Potter usó un encantamiento de cabeza de burbuja como el Sr.
Digorio la señorita Delacour. O quizás una transfiguración como el señor Krum. No, no lo hizo. En cambio, fue a pescar y sobornó a una de las sirenas para que recuperara a su rehén. Finalmente, tenemos la tercera prueba. Un laberinto lleno de encantamientos mágicos y criaturas para poner a prueba a los campeones. No es que Harry Potter durara tanto. No, en cuanto tuvo la oportunidad, fabricó un calzado para caminar por encima del laberinto antes de saltar. Después de oír todo eso, seguro que, como yo, piensas que bien que se vaya el niño que vivió. Alguien así debería ser expulsado de nuestra sociedad por su forma de actuar y tratar nuestras tradiciones y a los niños en desarrollo. Ah, pero aquí está el error que no viste venir. Harry Potter es de hecho tan poderoso como todos imaginamos que podía ser, un hecho que demostró en su segundo día en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde, sin ningún entrenamiento formal bajo su túnica, fue capaz de demostrar magia sin varita como no se ha visto en las Islas Británicas desde el mismísimo Gran Merlín. Con ese talento y poder, seguro que queremos que el niño que vivió se quede con nosotros, aunque solo sea para fusionar su linaje con el resto de nosotros. ¿Acaso no podríamos enseñarle su lugar y a respetar nuestra sociedad y nuestras tradiciones? Desafortunadamente, esa decisión se nos ha escapado. ¿Y quién, me pregunto? Pues, nada menos que las reservas de dragones del mundo. Inexplicablemente, valoran su habilidad para el parcel. De hecho, quieren usarla. Por eso, le han ofrecido a Harry Potter como consultor de dragones e incluso han aceptado pagarle para que complete su educación. Lo que nos trae al día de hoy. Hoy es el fatídico día en que Harry Potter, el niño que vivió, dejará nuestras costas para asumir su puesto en la reserva de dragones. Queridos lectores, dejo en sus manos la decisión de si esto es un buen o mal augurio para nosotros como sociedad y para el mundo mágico en su conjunto. 0 contra 0, Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, dejó caer su ejemplar de El Profeta sobre su escritorio con disgusto. Giró bruscamente la silla, alejándose del periódico ofensivo, casi desviándose de la relajante vista que se divisaba desde su ventana y volviendo a encarar el periódico. Una mano juiciosa, extendida hacia un lado para agarrar el borde del escritorio, bastó para detener su impulso y devolverlo a la dirección que pretendía. Había estado temiendo este día, un día que jamás, ni en sus sueños más locos, ni siquiera en sus pesadillas, habría sucedido. Harry Potter yéndose de Inglaterra. La sola idea era absurda. Pero, al parecer, a pesar de sus mejores esfuerzos, el chico se marchaba. Eres el hijo de la profecía, Harry. Y es hora de que empieces a prepararte para cumplir tu destino. Cuando Voldemort regrese, será aquí, en Gran Bretaña, y aquí te necesitaremos. Albus recordaba haberle dicho esas mismas palabras al joven Harry aquí mismo, en esta misma oficina, no hace mucho. En retrospectiva, sus ideas sobre cómo transcurrió aquella reunión eran muy erróneas. Creyó haberle contado al chico. Incluso le habló de la profecía, la que unía a Harry y Tom. En aquel momento, Harry, aunque inicialmente incrédulo, pareció comprender. Harry y Tom estaban unidos por el destino, que nada de lo que hicieran podría evitarlo y que allí, en Hogwarts, era su mejor oportunidad para prepararse. Aún así, llevar a Harry a Hogwarts no había sido tan fácil como creía. De hecho, como a innumerables niños, su lugar en la escuela de magia y hechicería más importante estaba asegurado, escrito en el libro al nacer. Le enviaron una carta en el momento oportuno, invitándolo a asistir a los 11 años. Por desgracia, el hecho de que Albus hubiera tenido que enviar a Hagrid a entregar personalmente la carta de Harry cuando se hizo evidente que ninguno de los otros llegaba a la mano del chico debería haber sido la primera pista de Albus de que podría haber algunos problemas en su gran plan para el bien mayor del mundo mágico. Y entonces llegó la carta que dejó atónitos no solo a Albus, sino a toda la Gran Bretaña mágica. Los parientes de Harry Potter declinaron la invitación. No era raro que hijos de muggles rechazaran la invitación a Hogwarts. Pero que el niño que vivió, Harry Potter, de la antigua y muy noble casa Potter, declinara la invitación a través de sus parientes muggles, fue completamente inesperado. El asunto incluso llegó a Wizengamot, donde, a pesar de los esfuerzos de Albus, sus manos quedaron atadas por las mismas leyes que gobernaban el mundo. Los deseos de los guardianes debían prevalecer. Cuánto lamentó Albus el día en que dejó al joven Harry con su última familia viva. Albus tardó 3 años más en organizar los acontecimientos para asegurar que Harry finalmente pudiera asistir a Hogwarts. Así surgió el torneo de los 3 magos, aunque con una ligera modificación por parte de Albus.
Incluso hoy, Albus seguía sorprendido de la fuerza que tuvo que emplear en su hechizo de confusión para que el Cáliz de Fuego eligiera no a 3 campeones, como se suponía, sino a 4. Claro que, al ser el nombre de Harry Potter el único presentado para esa cuarta escuela, era seguro que Harry iría a Hogwarts o perdería su magia. Y así fue. Aún habría desafíos, pues el chico era más testarudo y terco de lo que Albus esperaba, pero lo más importante era que Harry estaba en Hogwarts. Estaba seguro de que con un año en el prestigioso colegio, haciendo amigos y aprendiendo magia, su lugar en Hogwarts estaría asegurado para siempre. Por desgracia, no iba a ser así. El chico lo había desafiado abiertamente. A él, Albus Dumbledore. Y, aun sabiendo que Albus se había visto obligado a compartir con él, simplemente se había ido. Sin siquiera avisar a nadie de que se marchaba del colegio. Eso había sucedido hacía un mes y, por mucho que lo intentara, Albus no había podido localizar al chico desde entonces. Incluso sospechaba que ya se había marchado de Gran Bretaña antes. Una vez más, aunque inesperadamente, Albus se equivocó. No, hoy era el día en que Harry abandonaba Gran Bretaña y Albus se vio obligado a, una vez más, comenzar a buscar una forma de llevar a Harry Potter al único lugar donde necesitaba estar. Bajo el techo de la mayor escuela de magia del mundo y bajo la tutela de su venerable director. 0 contra 0, Augusta, Lady Viuda Longbottom, se detuvo en la entrada del pequeño comedor de la mansión Longbottom y observó a su nieto. Neville había cambiado durante el último año fuera de casa en Hogwarts. Había perdido gran parte de la grasa de bebé que lo caracterizaba de niño y estaba empezando a mejorar su aspecto. Y, por mucho que Augusta odiara admitirlo, había algo más que un toque de su madre en su rostro. A medida que Neville crecía, ella había sido estricta con él, esforzándose por inculcarle las cualidades que Augusta veía en su padre. Frank había sido un auror, lleno de poder, lealtad, fuerza y determinación para hacer lo correcto. Había sobresalido en defensa y transformaciones, ambas habilidades necesarias en su profesión. Pero, por mucho que lo intentara, el joven Neville siempre la había decepcionado, mostrando apenas un atisbo de lo que hacía de su padre, su hijo, un gran hombre. No, Neville parecía decidido a seguir los pasos de su madre. Herbología y encantamientos, las asignaturas blandas. Por mucho que le costara admitirlo, sentía afinidad por ellas. Y era por esas asignaturas que el joven Neville había sido elegido el año pasado para convertirse en tutor de Harry Potter. Augusta solo podía suponer que el aumento de confianza de Neville estaba directamente relacionado con la amistad que había forjado con Lord Potter. Ese pensamiento fue suficiente para hacer que Augusta frunciera el ceño. Harry Potter debería haber sido exactamente como Neville, un niño de 14, casi 15 años, no un adulto por emancipación. Que la adultez le hubiera sido otorgada con las mejores intenciones, como una forma de atraer al joven Harry de vuelta al mundo mágico para que no perdiera su magia, era comprensible, aunque lamentable. Pero las ramificaciones para la línea Potter, ramificaciones que afectaron no solo al Wizarding Mod de la Bretaña Mágica, sino también a la Junta de Gobernadores, de la cual Augusta era miembro, continuaron. Actualmente, los 2 puestos de Potter en dichos organismos estaban en manos de Elpias Doge, un nombramiento realizado por Albus Dumbledore, alguien que no debería haber tenido voz ni voto en tales asuntos. Incluso ahora, Augusta no estaba segura de si Harry Potter conocía siquiera sus responsabilidades en Gran Bretaña. En teoría, Sirius Black, y había otro que eludía sus deberes, según Augusta, debería habérselo contado al chico, pero nadie sabía si lo había hecho o no. Un pequeño movimiento de cabeza de Augusta confirmó que agregaría esas preocupaciones a la próxima visita que tuviera con Amelia Bones. Después de todo, los dos tenían mucho que discutir y estrategias aún que decidir basándose en la carta que Harry le había enviado a Amelia a través de la joven Susan. La suave brisa que entraba por la ventana abierta atrapó el borde del Profeta, ondeando el periódico y llamando la atención de Augusta. Aunque no podía leer el titular desde la distancia, la imagen de Harry Potter en la portada era claramente visible. Y eso, combinado con la expresión taciturna de Neville, le recordó la fecha. El día en que Harry dejaría Gran Bretaña para convertirse, nada menos, en un cuidador de dragones. Mientras ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, Neville comenzó a servirle el té, tal como a ella le gustaba y ella asintió con aprobación. Gracias, Neville, dijo, inclinando la cabeza. Al ver que el chico apenas la reconocía, hizo algo que rara vez hacía. Extendió la mano y le dio una palmadita. Estoy segura de que tu amigo te escribirá.
Neville miró hacia arriba y apareció una sonrisa. Harry prometió que lo haría, respondió Neville. Incluso dijo que me enviaría plantas mágicas de todo el mundo. Es muy amable de su parte, reconoció Augusta. Si lo hace, asegúrate de agradecerle como es debido. Sí, abuela, asintió Neville y Augusta pudo ver a Alice brillando en esos ojos. Quizás era hora de que reconociera más a su nuera en su nieto, en lugar de simplemente intentar convertir a Neville en un hombre como Frank. Era algo en lo que Augusta decidió reflexionar más. 0 contra 0, Daphne Greengrass despertó de un sueño tan real que se tocó los labios con la punta de los dedos antes de siquiera abrir los ojos. Por desgracia, tuvo que admitir que no había sido más que un sueño. Aún así, al menos lo había vivido de verdad. 2 veces, incluso. La primera vez que se besaron fue justo antes del comienzo de la tercera prueba del torneo de los 3 magos. Entonces, fue ella quien lo inició, sorprendiendo al chico. Sin embargo, valió la pena sentir su respuesta, sus manos posándose en sus caderas mientras ella le ahuecaba el rostro y lo mantenía cerca. La segunda vez fue un beso mutuo. Este duró más, pero significó mucho más. Su beso estuvo lleno de palabras que ninguna de las dos pudo decir, ni en voz alta ni siquiera, al menos en el caso de Daphne, para sí misma. Lo único que definitivamente no quería que ese beso dijera era adiós. Aunque sin duda lo hubiera. No, despedirse del chico que tanto quería no era algo para lo que estuviera preparada. Ni entonces ni hoy. No es que tuviera la oportunidad hoy. Para ser sincera, nunca esperó enamorarse de él de esa forma. La sola idea de él, de Harry, la había intrigado cuando la profesora McGonagall le propuso ser una de sus tutoras. El niño que vivió. El niño que nunca llegó a Hogwarts, permaneciendo en el mundo Muggle. Ella esperaba que fuera arrogante y grosero, inmerso en la vida Muggle y sin idea de cómo comportarse en la sociedad mágica. Choque cultural, lo había llamado Harry. Y, en efecto, había habido bastante de eso, lo que había llevado a discusiones muy intensas con Harry. El primer indicio había sido al día siguiente de su llegada, cuando le preguntó a Malfoy sobre sus ideas de que los sangre pura eran mejores, mágicamente más fuertes que los mestizos y los nacidos de Muggles. Y no cabía duda de que Harry tenía razón. El nacimiento no significaba nada en términos de poder mágico. Incluso el profesor Snape se vio obligado a admitirlo. No, al reflexionar, Daphne se dio cuenta de que se equivocaba. El primer indicio de la ingenuidad de Harry respecto a la cultura mágica fue cuando soltó que hablaba Parcel, sin importarle cómo se veía a los magos y brujas con esa habilidad en la sociedad mágica de Gran Bretaña. Y entonces, incluso después de las advertencias de mantener su habilidad en secreto, ¿qué hizo ese grandullón? Hablar con un dragón en Parcel delante de todo el colegio, los periodistas y toda la Gran Bretaña mágica. Pero el mayor choque cultural que ambos experimentaron fue en el baile de Navidad. El sueño de Daphne se hizo realidad cuando Harry le pidió que fuera su acompañante al baile. Lo que no esperaba era que él apareciera con un smoking Muggle en lugar de la túnica mágica adecuada. Tuvo que soportar el ridículo y la vergüenza de su apariencia, por no mencionar la discusión que siguió durante semanas. Incluso sus propios padres intervinieron, exigiéndole que se distanciara de Harry. De alguna manera, habían logrado superarlo, apreciándose más el uno al otro y a su cultura. De hecho, habían llegado a comprenderse y apreciarse tanto que se habían convertido en algo más que amigos. Daphne no podía definir con exactitud qué eran. En cualquier caso, lo que eran estaba prácticamente terminado. Harry pronto partiría a la reserva de dragones. No, no pronto. Hoy. Dándose la vuelta, Daphne hundió la cara en la almohada, sin saber si quería gritar o llorar. Al final, no hizo ninguna de las dos cosas. Sabía que este día llegaría. Y por mucho que lo deseara, siempre llegaría, lo cual fue una gran razón por la que besó a Harry en primer lugar, porque sabía que si no lo hacía, siempre se arrepentiría, siempre se preguntaría cómo habría sido. Claro, ya habían intercambiado un par de cartas desde que Harry dejó Hogwarts y prometían que seguirían escribiéndose. Pero, en realidad, se preguntaba por qué. ¿Podrían mantener viva una amistad a pesar de la distancia y el tiempo que llevaban separados? Al instante, Daphne apartó las sábanas, se deslizó fuera de la cama y se dirigió a su escritorio. La única manera de asegurarse de seguir conectada con Harry era conectar con él, seguir escribiéndole y esperar que él le respondiera. Acercó con una mano una hoja de pergamino y con la otra tomó una pluma y la sumergió en el tintero. Querido Harry, 0 contra 0, el diente de dragón giraba sin cesar en sus manos mientras jugueteaba.
Sus ojos permanecían fijos en ese singular objeto. No era tan grande, medía apenas menos de la mitad de la longitud de su mano, pero lo que representaba, eso era harina de otro costal. ¿Estás listo, cachorro? Al instante, la cabeza de Harry se giró hacia arriba y giró mientras su puño se cerraba alrededor del diente y lo sujetaba con fuerza. Sí. Sí, lo soy, respondió. Pero incluso con esa respuesta, permaneció sentado en el sofá. La forma en que la expresión de Sirius cambió de emoción a algo más suave, más gentil, de preocupación, le indicó a Harry que todas sus dudas habían aflorado en su voz. ¿Qué pasa? Preguntó Sirius mientras cruzaba la habitación para sentarse a su lado. Una mano grande se posó en su espalda. No lo sé, Harry se encogió de hombros. Y esa era la verdad. No estaba seguro de por qué de repente se sentía aprensivo cuando, durante el último mes, simplemente ansiaba partir, dejar Inglaterra, comenzar esta nueva aventura, volver a ver y hablar con dragones. Oye, está bien estar nervioso, dijo Sirius en voz baja. Este es un gran cambio. Dejas todo lo que conoces para ir a un lugar nuevo donde nunca has estado. Pero sobreviviste cuando dejaste Surrey para ir a Hogwarts. Y no es que vayas solo y no vayas a conocer a nadie allí. Harry levantó la vista del suelo e intentó sonreírle a su padrino. ¿Seguro que quieres venir conmigo? Preguntó. ¿Aún estás reorganizando tu vida después de todos estos años, lejos? Ya hemos pasado por esto, cachorro, le recordó Sirius. En lo que a mí respecta, Inglaterra y la Gran Bretaña mágica pueden irse al diablo. Eres la persona más importante de mi vida. A donde tú vayas, yo también iré. Harry le hizo una mueca. No en todas partes, espero. Sí, en todas partes. Enfatizó Sirius asintiendo y sonriendo. Nunca te librarás de mí. Incluso estaré ahí cuando tengas citas. Al instante, el rostro de Harry se ensombreció. Citas. La sola palabra bastó para recordar a cierta chica de cabello negro que había estado ocupando su mente, tanto despierto como dormido, durante bastante tiempo. Y ahí estaba el quid de la cuestión. Por mucho que Harry ansiara irse de Inglaterra e ir a las reservas de dragones y la increíble aventura que sería, ella era lo único, la única persona, que se resistía a dejar. Sin embargo, la decisión se había tomado hacía mucho tiempo y se separaron en excelentes términos. Claro que eso no impidió que Harry se preguntara qué le depararía el futuro si se quedaba, si podrían haber llegado a ser algo más. Aún puedes escribirle, ya sabes, cada semana o cada día, si quieres. Y nada nos impide volver de vez en cuando a visitarla, dijo Sirius. Harry miró a su padrino, sorprendido de haber podido leer sus pensamientos, y asintió. Sí, tienes razón, respondió Harry. Puedo escribir. Y visitar. Y no solo a Daphne, sino a todos mis amigos. Ned, Hermione y Susan. Exacto, coincidió Sirius, dándole una palmada en la espalda. ¿Ya lo tienes todo? Harry se dio una palmadita en el bolsillo, donde estaba seguro y protegido su baúl que contenía todo lo que poseía en el mundo, incluida Edwig. Sí. En ese caso, será mejor que nos vayamos. No queremos llegar tarde y Rumanía está 2 horas por delante de la alegre y vieja Inglaterra. Juntos, se pusieron de pie y Harry le ofreció el diente de dragón a su padrino. Con ambos sosteniendo un extremo del diente, Harry respiró hondo por última vez. Ramarant, dijo. Al instante, ambos fueron arrastrados por un destello de luz, dejando las costas de Inglaterra, con destino. El santuario del dragón rumano. Capítulo 2. El orador ha llegado. 6:45 am martes, 25 de julio de 1995 Santuario del dragón rumano, Rumanía. Risas. Risas, panza llena y ladridos. Los 3 tipos diferentes abundaban sobre él cuando Harry levantó la cabeza, escupiendo la tierra y la hierba de su brusco aterrizaje. Risas. Risas, panza llena y ladridos. Los 3 tipos diferentes abundaban sobre él cuando Harry levantó la cabeza, escupiendo la tierra y la hierba de su brusco aterrizaje. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Harry con sarcasmo. Traslador. Te lo advertí, respondió Sirius, todavía riendo. Al menos no vomitaste, Harry? Dijo alegremente una voz vagamente reconocida. Harry miró hacia arriba y a su alrededor mientras se ponía de pie. El hombre que había hablado estaba casi oculto por el resplandor del sol justo sobre su hombro. Sin embargo, lo que el sol sí resaltaba era su pelo rojo, dándole la impresión de que toda su cabeza estaba en llamas. Charlie.
El único e inigualable, dijo Charlie Weasley, dando un paso adelante, agarrando a Harry por debajo del brazo y poniéndolo de pie. Ese aterrizaje fue impresionante, hijo, dijo el dueño de la carcajada. No creo haber visto nunca a nadie girar tan rápido desde un traslador y lanzarse a casi 10 metros de distancia para caer de bruces en el suelo. Me alegro de haber podido entretenerlo, señor Bellios, respondió Harry con sarcasmo antes de arrepentirse inmediatamente de haberle hablado así a su nuevo jefe. Afortunadamente, parecía que la cosa se había tomado por el camino correcto, ya que, una vez más, Alexander Bellios, el cuidador principal de dragones del santuario de dragones rumanos, estalló en carcajadas. Alexander, señor Potter, llámeme Alexander. Trabajaremos en estrecha colaboración durante bastante tiempo. En ese caso, llámame Harry, respondió Harry con una sonrisa, estrechando la mano ofrecida. Señor Black, dijo Alexander, estrechando también la mano de Sirius. Sirius, corrigió. Bueno, los instalaremos y luego Charlie podrá darles un recorrido antes del almuerzo. Después, nos reuniremos los cuatro y revisaremos algunas cosas, dijo Alexander. Suena como un plan, asintió Sirius. Gracias, coincidió Harry antes de volverse hacia Charlie. Vamos por aquí, dijo Charlie con una sonrisa, mientras extendía el brazo en dirección a un grupo de pequeñas cabañas de troncos. Antes de dar 2 pasos, Harry metió la mano en el bolsillo, dejando escapar un suspiro de alivio. Primero, su baúl en miniatura seguía allí y, segundo, no se había dañado al caerse. Claro que, con la plétora de hechizos, encantamientos y encantamientos que contenía, Harry se habría sorprendido bastante al descubrir lo contrario. Bueno, ustedes dos dijeron que no les importa compartir, ¿verdad? Preguntó Charlie. Sí, estamos bien, respondió Harry, después de mirar a Sirius. Bien. Solo que aquí hay una regla. Una cabaña solo se puede asignar a un cuidador de dragones, o al menos, a alguien que trabaje para el santuario, dijo Charlie. Cualquier familia o visitante debe quedarse con el trabajador al que pertenece. Me alegra mucho que me hayan permitido acompañarlos, dijo Sirius. Y, técnicamente, lo de familia lo cubre todo, aunque también seré uno de los tutores de Harry. Lo sé todo, pero es algo que discutiremos más adelante, respondió Charlie. Mientras hablaban, los ojos de Harry permanecieron fijos en las cabañas a las que se acercaban, observándolas todas. La mayoría, quizás 2 docenas en total, parecían ser un simple edificio de una sola planta. No solo las paredes, sino también el techo, estaban hechas de troncos toscamente labrados, lo cual, considerando el espeso bosque que Harry podía ver rodeando el santuario, tenía todo el sentido. Había 2 pequeñas ventanas laterales y un pequeño porche sobre la puerta. Harry sabía de carpintería. Sabía de diseño y se le daba bastante bien calcular las dimensiones a ojo. Y estas cabañas, se dio cuenta, eran diminutas. Definitivamente demasiado pequeñas para que una sola persona viviera cómodamente en ellas. Parecían demasiado pequeñas para que hubiera algo más que una simple habitación diáfana dentro, con el dormitorio, o al menos la cama contra una pared, la sala de estar, el comedor, todo en el mismo espacio. Solo esperaba que hubiera un baño separado. Odiaría tener que ir de la cabaña a un bloque de duchas comunes en pleno invierno, sobre todo tan al norte. «¿Este es tuyo?», exclamó Charlie con orgullo. «Estoy justo al lado si me necesitas, y el gran edificio al final del camino», señaló Charlie por el sendero de grava empedrado hacia un edificio de troncos que le recordó a Harry algo que había visto en un libro sobre un gran salón vikingo, es donde se hace la mayor parte del trabajo que no es con los dragones. Hay oficinas en un extremo y el desorden en el otro. Harry simplemente asintió, una vez más, sin entender muy bien cómo todo lo que Charlie estaba describiendo podía caber en el edificio a pesar de su gran tamaño. Y entonces Charlie abrió la puerta de su cabaña. «Ah», dijo Harry comprendiendo y con la mandíbula caída. «Magia, por supuesto». ¿Cómo había olvidado la magia? Al igual que el baúl que llevaba en el bolsillo, la cabina era mucho más pequeña por fuera. Por dentro, sus dimensiones se asemejaban a las de una casa normal. Una casa bastante grande, además. La puerta principal daba a una habitación diáfana bastante grande. Gran parte de ella era una sala de estar con un par de sofás grandes de 2 plazas y sillones individuales alrededor de una mesa de centro baja. Una chimenea de grandes piedras, incluyendo la que sobresalía de la pared, dominaba un lado de la habitación.
Los suelos, como era de esperar, eran de una madera marrón rojiza profunda y muy pulida, palo de rosa, según Harry, que complementaba a la perfección las paredes de color crema suave. Al otro lado de la habitación había una pequeña mesa de comedor con 4 sillas. Justo al otro lado, un mueble de servicio se asentaba al fondo de una gran abertura rectangular en la pared. Moviéndose ligeramente hacia un lado, Harry miró a través de él y vio bancos, armarios y parte de una estufa, lo que le hizo pensar que, aunque la mayoría de las comidas se solían servir en el comedor común del gran comedor, las cabañas estaban diseñadas para que la gente cocinara su propia comida si así lo deseaba. Si quieres, puedes reorganizar el aula, decía Charlie. Sé que tendrás la mayoría de tus clases aquí, así que quizás quieras hacer que una parte del aula parezca más un aula. Tendré esa idea en mente, asintió Harry. ¿Hay dormitorios por aquí?, preguntó Sirius, obviamente retóricamente, mientras se dirigía directamente a la abertura sin puerta situada en medio de la pared trasera que conducía al interior de la cabaña. Rápidamente, Harry cruzó la habitación detrás de su padrino, interesado en ver el resto de esta cabaña mágicamente expandida. No se decepcionó. Los encantamientos de expansión espacial parecían ser de los hechizos más asombrosos que Harry conocía. Al instante, decidió que necesitaba aprender a lanzarlos y luego aplicarlos a sus creaciones de carpintería. Había 5 puertas al final del pasillo, 2 a cada lado y la última al final. La primera puerta a la izquierda ya estaba abierta y, a través de ella, Harry pudo ver la cocina que creía haber visto antes. Era más grande de lo que creía, pero pensó que la ausencia de una pared que permitía acceder fácilmente al comedor sobre la zona de servicio probablemente explicaba la situación. Justo enfrente de la cocina había un dormitorio. Aunque no era muy grande, sin duda era una mejora drástica respecto a lo que había tenido en Private Drive. Una cama doble estaba contra una pared, con armarios empotrados con puertas correderas en la pared opuesta. Entre ambos, un escritorio sencillo bajo la ventana y una mesita de noche junto a la cama dejaban gran parte del espacio libre. Un segundo dormitorio, idéntico al primero, se encontraba junto a la puerta. Y frente a él, junto a la cocina, estaba el baño. A Harry le sorprendió ver que incluso tenía bañera y ducha. Pero claro, si estaban pensados tanto para familias como para los cuidadores de dragones solteros, tenía sentido. La última habitación al otro lado de la puerta al final del pasillo era un enigma. Se extendía a lo largo de la cabaña, pero solo tenía 2 metros de ancho. Actualmente, estaba completamente vacía. Harry ladeó la cabeza, intentando imaginar para qué podría servir. Lo mejor que se le ocurrió fue como trastero o quizás para que los niños se quedaran o jugaran. Por ahora, supuso que simplemente la dejarían como estaba. ¿Qué habitación quieres, cachorro?, preguntó Sirius. Harry se encogió de hombros mientras miraba hacia atrás y veía a su padrino holgazaneando en la puerta de la primera habitación. No me molesta. ¡Genial! Entonces me quedo con esta. Al fin y al cabo, está más cerca de la cocina, rió Sirius antes de desaparecer en su nueva habitación. Les daré media hora para que se acomoden, luego regresaré y haremos el recorrido, dijo Charlie. Los ojos de Harry se iluminaron al oír eso. El tour. Eso, sin duda, lo pondría cara a cara con algunos dragones. Quizás incluso con la mismísima Ramarant. Suena genial. Respondió. 0 contra 0, 8 am martes, 25 de julio de 1995 Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. El pequeño asentamiento, si es que se podía llamar así a las 2 docenas de cabañas, el gran salón y la media docena de almacenes adicionales, estaba situado a bastante distancia de los dragones. Ir de una sección del santuario a otra requería una pequeña caminata cuesta arriba, atravesando una sección de denso bosque que ayudaba a proteger a los dragones de los humanos. Todo el santuario está muy protegido, decía Charlie mientras guiaba a Harry y Sirius por el bosque. Es imposible de localizar, por supuesto, y también tiene multitud de protecciones tanto para muggles como para magos. El único lugar para entrar o salir del santuario es justo por donde llegaste, e incluso eso solo se puede hacer con trasladores registrados. Eso me recuerda, intervino Sirius. Supongo que querrás recuperar esto. Charlie miró el diente de dragón que Sirius le había ofrecido antes de apartarlo con un gesto. No, ya tenemos un montón de dientes. Quédatelo. Pero el traslador, comenzó Harry antes de que Charlie lo interrumpiera. Usados. Todos nuestros trasladores son de un solo uso, explicó Charlie. Ahora no es más que un simple diente de dragón. Y pequeño, además.
Toma, Harry, dijo Sirius, ofreciéndole el diente. Hazle un agujero, ponle una correa de cuero y llévalo alrededor del cuello. Charlie asintió. Mi hermano Bill tiene uno más pequeño que usa como pendiente. Harry se detuvo, con la mano sobre un pino mientras parpadeaba hacia Charlie. ¿Exactamente cuántos hermanos tienes? 6, respondió Charlie con una sonrisa. Conoces a 3 de mis hermanos, ¿verdad? Harry asintió, imaginando a los que había conocido en Hogwarts. Los gemelos Fred, George y Ron, que tenía la misma edad que Harry. Y luego estaba la chica más pequeña y aparentemente única, Ginny, a quien nunca había conocido, pero de la que solo había oído hablar porque había muerto un par de años antes. Bueno, también está Bill. Es el mayor de todos. Luego estamos mi hermano Perky y yo. Trabaja en el ministerio. Es un poco anticuado, la verdad, respondió Charlie. Vamos, ya casi llegamos y apuesto a que alguien está deseando verte. Con una sonrisa de entusiasmo, Harry arrancó, aceleró el paso y subió la última parte de la colina, llegando justo al lado de Charlie. Al ver lo que tenía delante, Harry se detuvo en seco, con la mandíbula aflojada al contemplar la impresionante vista. Si le hubieran preguntado cómo esperaba que fuera un santuario de dragones, no habría sabido responder. Ni en sus sueños más locos, dudaba que lo eligiera. Lo que veía ante él lo hacía desear un pincel y un lienzo, y sabía que, pronto, estaría allí, pintando la escena. La primera palabra que me vino a la mente fue valle. Sin embargo, no era del todo correcta. Cañón, quizá estaría más cerca. Era largo, de unos 10 o 15 kilómetros antes de que girara bruscamente a la derecha y Harry lo perdiera de vista. Profundo, además. En ese momento, se encontraban al borde de un acantilado que descendía 100 metros por escarpados acantilados rocosos en su parte más superficial y el doble en la más profunda. El fondo del cañón también era ancho, de unos pocos cientos de metros de ancho, lo que permitía que un río azul brillante serpenteara por el centro. Alrededor de los acantilados se encontraba la única fuente de verdor que Harry podía ver. Bosques de pinos, hayas, robles y olmos eran fácilmente identificables, además de media docena más que Harry quería observar más de cerca más tarde. Sin embargo, a la derecha, a través de una zona de bosque más ralo, Harry creyó ver bosques de hierba sobre ondulantes colinas verdes salpicadas de algo blanco. Un movimiento que se producía allá abajo le llamó la atención y se concentró en él. Y entonces vio uno. La distancia hacía que el dragón pareciera más pequeño de lo que Harry imaginaba. Su piel, de un azul grisáceo intenso, dificultaba su visibilidad contra los acantilados. El hecho de que hubiera emergido de una zona más oscura, una cueva, se dio cuenta Harry, no había ayudado. Pero ahora que había visto uno, empezó a ver docenas, tanto dragones como cuevas, casi siempre juntos. Los dragones viven en cuevas, señaló Harry. Bien visto, asintió Charlie. Ven por aquí. Haremos una breve parada en una cueva antes de volver para almorzar y para tu reunión con Alexander. ¿Qué tan peligroso es bajar ahí abajo? Preguntó Sirius mientras Charlie los guiaba por un sendero, evidentemente muy transitado, que serpenteaba por la ladera del acantilado. Normalmente, mucho, respondió Charlie, mirando hacia atrás. Es muy raro encontrar a un cuidador de dragones acercándose a ellos solo. Y nunca nos adentraríamos en el cañón sin al menos 5 personas más. Normalmente, los vigilamos desde escobas, muy por encima del cañón, y estamos listos para salir de allí a la primera señal de que están alzando el vuelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preguntó Sirius, visiblemente sorprendido, deteniéndose en seco. Bueno, estoy apostando por algo que nunca hemos tenido antes, respondió Charlie por encima del hombro. ¿Qué es eso? Preguntó Harry. Tú, le sonrió Charlie. Puedes hablar con ellos. Te vi en la primera prueba. De hecho, varios de nosotros lo hicimos. Todavía no podemos superar lo que pasó ese día. Ese solo evento nos enseñó más sobre los dragones que en años de trabajo con ellos. Y por eso estás aquí, Harry. Ahora, sube y guía el camino. Quiero que estés listo para decirles que no les queremos hacer daño si no les gusta que estemos aquí. Rápidamente, Harry cambió de lugar con Charlie antes de emprender camino hacia la pista. No fue fácil. El camino era empinado y había tramos de pedregal suelto que a veces les hacían resbalar los pies. Harry mantuvo la cabeza agachada casi todo el camino, cuidando dónde pisaba, así que se sorprendió cuando el terreno se aplanó de repente. Al detenerse, miró hacia atrás y luego hacia arriba, pasando a Charlie y Sirius, quienes seguían bajando por el sendero.
Soltó un silbido al ver lo lejos que habían llegado. Al instante, supo que no tenía ganas de volver a subir. Se alegró de tener, de vuelta en su baúl, su Nimbus para futuros viajes. Harry. La advertencia aguda, temerosa y susurrada de Sirius fue apenas lo suficientemente fuerte para que Harry la oyera. Pero lo escuchó y, de inmediato, sus ojos se clavaron en el rostro de Sirius. Lo que vio allí fue puro terror, dirigido a algo por encima del hombro izquierdo de Harry. Se giró lentamente y tragó saliva al instante. Con fuerza. El suelo tembló levemente cuando la masa de dragón gris metálico de 18 metros y 6 toneladas se acercó sigilosamente. Sus alas estaban prácticamente plegadas, apenas separadas del cuerpo, lo que aumentaba la apariencia de su corpulencia. Pero incluso con toda esa masa muscular, era la cabeza del Iron Belly ucraniano la que atraía toda la atención de Harry, y ¿por qué no? Al fin y al cabo, era más grande que el propio Harry. Un par de ojos negro azabache lo miraban fijamente mientras sus labios se curvaban hacia atrás, mostrando unos dientes decididamente amarillos e inmensamente afilados. Harry. Háblale. Siseó Charlie. Dile que no queremos hacerle daño. Hola. Me llamo Harry Potter. Disculpen la molestia, no queremos hacerles daño. De inmediato, el dragón se detuvo. Su largo y fibroso cuello era la única parte que seguía moviéndose mientras serpenteaba hacia él. Eres un orador. Observó Iron Belly, visiblemente sorprendido. Al igual que con Ramarant y los demás dragones con los que Harry había hablado en Hogwarts durante y después de la primera prueba, notó que el dragón tenía un acento distintivo. Este era especialmente difícil de entender por ello, pero escuchando atentamente, Harry pudo entender lo que decía. Sí, lo soy, respondió Harry. ¿Conoces a Ramarant por casualidad? La conocí hace unos meses y esperaba volver a verla. Harry no creía que el largo cuello de Iron Belly pudiera acercarse más a él. Se equivocaba. Cuando el cuello del dragón llegó a 2 brazos de distancia de Harry, giró ligeramente la cabeza para que Harry prácticamente pudiera ver su propio reflejo en el gran ojo. Tú eres el orador. Harry parpadeó. Incluso con la potente voz del enorme dragón, era fácil oír que prácticamente había susurrado la frase. Sin mencionar las mayúsculas. Antes de que Harry pudiera responder, el barrigón se alzó sobre sus patas traseras, estiró el cuello y el hocico hacia el cielo y barritó. Al instante, Harry se tapó los oídos con las manos ante el sonido ensordecedor. El gran clarín continuó sonando durante muchísimo tiempo, lo cual no era de extrañar considerando la capacidad pulmonar que tendría un dragón de ese tamaño. Y entonces, entrecortado por el gran toque de trompeta, Harry lo oyó. Ha llegado el orador. Ha llegado el orador. Ha llegado el orador de Ramarant. Incluso antes de que el trompetazo de Iron Belly terminara, empezaron a llegar. La mayoría llegó por aire, planeando por el cañón con las alas desplegadas y el cuello extendido. Otros se arrastraban pesadamente por el suelo rocoso, haciendo temblar la tierra y desplomar rocas por los acantilados. Y luego hubo algunos que simplemente aparecieron en la entrada de su cueva, con sus grandes cabezas vueltas hacia ellos, observando. Pero no fue solo la aparición de docenas de dragones de todos los tamaños y razas abalanzándose sobre ellos lo que inquietó no solo a Harry, sino también a los 2 hombres que estaban detrás de él. No, también fue el sonido que los acompañaba. Cada vez más dragones se unían al barrito de Iron Belly, creando una gran sinfonía de bramidos que resonaban por todo el cañón, haciendo que las mismas paredes de roca cantaran con su música. Porque era música, decidió Harry. Los dragones estaban felices, celebrando. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero lo sabía. Estaba seguro de ello. No tardó mucho en llenarse el campo de visión de Harry de dragones, incluso de docenas. Mirando a su alrededor, encontró 3 Iron Bellies más, además de ridgebacks noruegos, hocicortos suecos, cuernos largos rumanos, colacuerno húngaros e incluso un solitario hocilargo portugués. Y todos lo miraban fijamente, intentando adelantarse a sus compañeros para acercarse, doblando sus largos cuellos para verlo. Al mirar atrás, Harry descubrió que Sirius y Charlie se habían retirado. Ya habían recorrido casi la mitad del acantilado y no parecía que fueran a detenerse pronto. Un silbido proveniente del fondo de la multitud hizo que dragones grandes y pequeños se movieran hacia un lado, creando un pasillo entre ellos. Y por este pasillo, un colacuerno avanzaba con paso majestuoso y pomposo. Eso fue hasta que lo vio y perdió toda pretensión al avanzar pesadamente antes de detenerse deslizándose frente a él. Orador, eres verdaderamente tú. Hola, Ramarant, sonrió Harry.
Te prometí que vendría a visitarte algún día. Así es, señor presidente, respondió ella. ¿Cuánto tiempo se quedará? Harry miró a todos los dragones y pudo ver la ansiedad en todos ellos. ¿Eran sus ojos?, decidió finalmente. Aunque era imposible interpretar el lenguaje corporal de un dragón, sus ojos eran los más expresivos. Estaba seguro de ello, aunque no sabía cómo. He aceptado vivir aquí por un tiempo, le dijo Harry no solo a Ramarant, sino a todos los dragones. Los bípedos que te cuidan quieren que les enseñe sobre ti y tú sobre ellos para que se lleven mejor. ¿Hablas con la verdad, orador?, respondió Ramarant, y Harry no supo si era una afirmación o una pregunta. Sin embargo, decidió responderle de todos modos. Sí. Incluso visitaré a todos los dragones del mundo donde viven para conocerlos y aprender sobre ellos también. Pero pasarás la mayor parte del tiempo aquí, en nuestro cañón, dijo el Ironbelle que Harry había conocido primero, y nuevamente Harry no estaba seguro de si era una pregunta o una afirmación. Sí, respondió Harry. Lo siento, no sé tu nombre. Fue muy grosero de mi parte no preguntar. Ironbelle pareció inflarse, irguiéndose más alto y levantando también la cabeza. Yo soy Growlet, dijo. Harry inclinó la cabeza. Es un placer conocerte, Growlet. Es un placer conocerlos a todos. De repente, Harry fue bombardeado por dragones que le hablaban al mismo tiempo. Orador, Ramarant nos ha hablado de la pintura, ¿puede mostrárnosla? Orador, debe venir a ver mi cueva. Soy Ramrat, señor presidente, y estamos todos contentos de que haya venido. Señor, me duele la pata trasera. ¿Pueden ayudarme las dos patas? Portavoz, haga que los de dos patas nos alimenten más a menudo. Basta. Gritó Ramarant, incorporándose sobre sus dos patas traseras. De inmediato, los estruendosos dragones se quedaron quietos y giraron la cabeza para observar al gran colacuerno húngaro. Y no eran solo los dragones quienes la observaban. Muy por encima de ella, en los acantilados, a Harry le pareció que todos los cuidadores de dragones del santuario de dragones rumanos estaban alineados, contemplando un espectáculo que nunca antes habían visto. El orador estará bajo mi protección, declaró Ramarant. Lo acompañaré a mi cueva, donde conocerá a mis polluelos. Después, le mostraré nuestro cañón al orador. Instintivamente, Harry sabía que solo habría una respuesta correcta. No me gustaría nada más, respondió haciendo una reverencia. Capítulo 3, estableciéndose 2:10 p.m. martes, 25 de julio de 1995 Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Llega tarde, se quejó Alexander, no por primera ni por 10ª vez. Le dijiste que nos veríamos justo después de comer, ¿verdad? Sí, jefe, lo hice, respondió Charlie, controlando firmemente su deseo de poner los ojos en blanco. Estaba un poco ocupado, intervino Sirius. Esos dragones lo tenían rodeado y luego la grande, dijiste que Ramarant, ¿verdad? Lo condujo a lo más profundo del valle. Con todos los demás dragones siguiéndome, terminó Charlie, negando con la cabeza. Nunca había visto dragones actuar así. Merlín, nunca había oído hablar de dragones que actuaran así. Cierto, gruñó Alexander. Aún así, cuando digo que hay una reunión a la 1, espero que mi gente llegue puntual, no con 1 hora de retraso y contando. No estoy seguro de que los dragones puedan decir el tiempo, bromeó Sirius. Alexander le lanzó una mirada dura al hombre y Charlie abrió la boca para decir algo que desconocía, pero que con suerte suavizaría las cosas. Alexander era, en general, un hombre con el que era fácil llevarse bien, pero cuando se trataba del buen funcionamiento del santuario, simplemente no tenía paciencia con nadie que no siguiera sus reglas. No es que Charlie pudiera culparlo, después de todo, era una reserva de dragones, y quienes no seguían las reglas probablemente terminarían muertos. Jefe. El grito de pánico proveniente del exterior hizo que los 3 sentados a la mesa giraran la cabeza hacia la puerta justo cuando ésta se abría de golpe. El mago allí de pie tenía los ojos como platos, el pecho agitado y el pelo alborotado. Jefe. Uno de los dragones se ha escapado del cañón. Maldición. Maldijo Alexander, levantándose tan rápido que su silla salió despedida hacia atrás y cayó al suelo con estrépito. ¿Raza? ¿Tamaño? ¿A qué altura va? Las protecciones evitarán que escape, afirmó Charlie, ahora también de pie. Alexander negó con la cabeza. Esas protecciones pueden ser fuertes y causar un shock terrible a un dragón, pero alguien decidido podría atravesarlas. Y bien.
Esto último se lo dijo al manejador, que retrocedía rápidamente hacia la puerta mientras su jefe caminaba hacia él. Colacuerno húngaro. Completamente desarrollado. Hembra por su tamaño, fue la respuesta. Ramarant. ¿Micos, es Ramarant? Preguntó Charlie con urgencia. Podría ser Micos, se encogió de hombros. Jefe. El dragón viene para acá. Gritó otro guía. Varitas preparadas. A cubierto. Rugió Alexander, con su varita ya en la mano, mientras se dirigía a la derecha, corriendo hacia el costado de un edificio. Alrededor del pequeño recinto, los controladores hacían lo mismo, corrían hacia el refugio más cercano, ya fuera un edificio, un árbol o, en el caso de un hombre de pensamiento rápido, detrás del muro de piedra que acababa de conjurar a su alrededor. Sirius y Charlie, sin embargo, simplemente intercambiaron una mirada, y Charlie pudo ver sus propios pensamientos reflejados en los ojos del otro hombre. Si este era Ramarant, y entonces el gran dragón negro y bronce apareció entre las copas de los árboles. Tenía las alas extendidas, apenas batiendo mientras se elevaba hacia ellos. Medía fácilmente 20 metros de largo, aunque con la cola estirada hacia atrás y la cabeza y el cuello extendidos hacia adelante, parecía mucho más grande. Desde ese ángulo, era fácil ver sus 4 patas plegadas contra su enorme vientre. Eso fue hasta que las extendió. Al mismo tiempo, la cabeza de Colacuerno giró hacia abajo y alrededor, aparentemente apuntándolos con su gran ojo amarillo. Sus alas se desplegaron y Charlie y Sirius se miraron por última vez antes de separarse, uno a la izquierda, el otro a la derecha. Por todas partes se alzaron varitas apuntando con cuidado, aunque, con el enorme tamaño de Colacuerno, sería extremadamente difícil no verla. No fue hasta que aterrizó justo en el medio del recinto, causando que el suelo temblara y grandes nubes de polvo se arremolinaran alrededor, que alguien se dio cuenta de que había más en este extraño suceso de lo que habían pensado al principio. El Colacuerno húngaro parecía moverse torpemente, inclinando su costado derecho frontal con una extraña inclinación, pero la pequeña figura que se revelaba al moverse sobre el lomo del dragón lo justificaba. Hombres y mujeres, cuidadores que habían trabajado durante años, y en muchos casos décadas, con dragones, solo podían observar con perplejidad cómo un adolescente balanceaba torpemente su pierna sobre el lomo del dragón y luego se deslizaba por la montaña de carne negra, esquivando de alguna manera cada punta de bronce en el proceso. El chico, Harry, aterrizó bruscamente, tropezando, y las varitas que había bajado se recuperaron bruscamente cuando la gran cabeza de dragón giró para chocar con el cuerpo del adolescente. Todos los presentes pudieron oír el silbido típico de los dragones, primero del Colacuerno y luego del adolescente. Lo que era aún más increíble fue la forma en que Harry rió, extendió la mano y palmeó al dragón antes de retroceder y hacerle una breve reverencia. La gran cabeza de dragón se inclinó en respuesta antes de agacharse ligeramente y saltar, batiendo las alas con fuerza mientras luchaba por ganar altura. Los cuidadores de todas partes salieron de sus escondites para observarla mientras giraba y volaba de regreso al bosque, en dirección al cañón del que había salido. «Harry», gritó Charlie mientras se acercaba al chico. «¿Estás bien?» «Solo tú, Harry, solo tú», se rió Sirius mientras él también se unía a ellos. «Sí, claro, estoy bien, ¿por qué no iba a estarlo?», respondió Harry, desconcertado, antes de mirar su reloj. «Maldita sea, llego tarde. Lo siento. Menos mal que Ramarant me llevó, ¿eh? ¿Te imaginas cuánto tiempo me habría llevado salir de ese cañón?» «Montaste un dragón», dijo Alexander mientras se unía a ellos, con los ojos fijos en Harry. Charlie notó que su jefe no era el único que los observaba. Por lo que podía ver, los 32 cuidadores de dragones del santuario los habían rodeado, todos en silencio y con la mirada fija en el chico que acababa de hacer lo imposible. Los dragones eran las criaturas más peligrosas del planeta. Era un hecho bien conocido. Incluso dominar uno requería, como mínimo, 8 varitas y una buena dosis de suerte. No eran criaturas que nadie pudiera tomar a la ligera. No te acercabas a uno solo. No intentabas tocar uno a menos que supieras que estaba inconsciente y tuvieras un buen apoyo. Y jamás, jamás, se te ocurrió sentarte sobre uno. Excepto en los sueños de todo cuidador de dragones, donde todos ellos habían volado alto y lejos. «Montaste un dragón», repitió Alexander negando con la cabeza. «¿Cómo?» «Bueno, no fue fácil», respondió Harry. «No fue precisamente cómodo. Pensaba que me iba a resbalar. Por suerte, a Ramarant no le importó que me agarrara al clavo que tenía justo delante». «¿Pero cómo lo hiciste?»
Preguntó Demi, uno de los cuidadores más jóvenes. ¿Cómo lograste que te dejara montarla? No tuve mucha opción, dijo Harry encogiéndose de hombros. Ella insistió un poco. Y me da la impresión de que Ramarant entiende lo que dice. ¿Ella insistió? Repitió Alexander débilmente antes de negar con la cabeza y carraspear. Claro. Ella insistió. Tú, muchacho, vas a revolucionar esto. Pero la próxima vez, cuéntanos antes de hacer algo tan loco e imposible como eso. Haré lo que pueda, señor, respondió Harry. Si no es mucha molestia, ¿podría comer algo? Me perdí el almuerzo y tengo mucha hambre. Charlie no fue el único que se rió de eso. Claro, Potter, con una condición, respondió Alexander. Cuéntanos sobre tu visita al cañón esta mañana. Trato hecho, sonrió Harry. 0 contra 0, 2:40 p.m. martes, 25 de julio de 1995 Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Y luego pasé el resto de mi tiempo en la cueva de Ramarant, terminó Harry. Entonces, ¿habrías visto a sus polluelos? Preguntó Dena, la padrina de Alexander, con entusiasmo, inclinándose sobre la mesa desde donde estaba sentada junto al jefe. Harry levantó la vista y asintió mientras comía un poco de estofado. En ese momento, toda la población del santuario rodeaba la mesa donde estaba sentado. Todos lo observaban fijamente, concentrados en lo que decía. Siendo sincero, lo encontró un poco desconcertante, algo parecido a cuando entró por primera vez en el mundo mágico. O a sus primeras semanas en Hogwarts. El hecho de que algunos de los encargados incluso tomaran notas de lo que decía fue suficiente para hacerle negar con la cabeza. El manual dice que a esta edad empezarán a determinar el dominio, afirmó Mikos, levantando un libro con las esquinas dobladas y agitándolo. ¿Manual? Preguntó Harry. Dragones, el compendio completo, respondió Alexander. Charlie te conseguirá una copia. Vale, gracias, asintió Harry. ¿Dominancia? Déjame pensar. Bueno, supongo que se podría decir que había una jerarquía. Spekip sin duda tenía la personalidad más fuerte, diría yo. Apenas dejaba que sus hermanos y hermana dijeran una palabra y siempre quería mi atención. Pains es la más callada. Tuve que acercarme a ella antes de que me hablara. En cuanto a Potet y a Red, definitivamente están en un punto intermedio, demasiado parecidos para diferenciarlos después de un primer encuentro. Como tus hermanos, Charlie. Espera, exclamó Sirius, levantando las manos y girándose para mirar a Harry con una expresión de inmensa diversión. ¿Potet? ¿A Red? ¿Spekit? ¿Pains? ¿Así se llaman los bebés de Ramarant? Sí, respondió Harry sintiendo que sus mejillas se calentaban. Un par de palmadas en los hombros de Harry acompañaron la risa que resonó en el gran salón de madera. Chico, vas a hacer algo bueno aquí, dijo Alexander. Es obvio que los dragones ya te adoran. Y tenerte como traductor significa que valdrás tu peso en oro. Dena. Busca a alguien y encárgate de la pata trasera de ese Ridgeback. La izquierda, ¿verdad, Potter? Lo haré, jefe, dijo Dena, levantándose de su asiento. Un gesto fue suficiente para que un equipo de 8 personas la siguiera fuera de la habitación. Jacob, continuó Alexander. Baja a los rebaños y haz un recuento. Si los dragones tienen hambre, más vale que nos aseguremos de que ninguno haya estado cazando furtivamente. Un hombre bajo y corpulento, con un gran bigote tipo manillar, asintió una vez y desapareció rápidamente junto con otros 2. El resto de ustedes ya conocen sus trabajos. Manos a la obra. En grupo, el resto de los manejadores de dragones y el personal de apoyo se dispersaron, la mayoría salió por la puerta, aunque algunos desaparecieron en diferentes partes del gran salón. Bueno, sin duda has causado una buena impresión, Harry, le sonrió Charlie. Montando un dragón. Espera a que se sepa. Ha habido algunos hablantes de Parcel a lo largo de los siglos trabajando en una u otra reserva, pero ninguno ha intentado jamás montar en uno. Harry se quedó mirando la cabeza desconcertada y negando de Charlie. Al parecer, lo que acababa de tomar como una forma rápida y torpe de salir del cañón era más grave de lo que imaginaba. Alexander deslizó la carpeta que estaba frente a él a través de la mesa hacia Harry, quien la tomó, alejando su tazón ahora terminado en el proceso. Tu horario, dijo Alexander simplemente. Puedes revisarlo más tarde. Básicamente, tus mañanas son para el santuario. Charlie será tu maestro. ¿Amo? Preguntó Harry rápidamente, levantando la vista de la carpeta abierta.
Sí, Charlie es el maestro, tú eres su aprendiz. Significa que él es el responsable de enseñarte cómo funciona el santuario, los trucos del oficio, todo lo que necesitas saber para trabajar con dragones, respondió Alexander. Si tienes algún problema, acude a él. Pero si todo sale como esperamos, terminarás nuestro contrato con un certificado de maestro de bestias mágicas. ¿Qué pasa cuando arriba a las otras reservas? Preguntó Sirius. Charlie irá contigo, respondió Alexander. Lo cual también es una ventaja para nosotros. Aprenderá sobre los tipos de dragones que no tenemos aquí y traerá ese conocimiento para compartirlo con nosotros. También ayudará a fortalecer la relación entre las reservas. ¿Y mis tardes son para mis clases? Preguntó Harry, mirando el pergamino que detallaba su horario. Y por las noches también, asintió Alexander. Porque así es como nos gustaría que fueran las cosas. Si surge algún imprevisto, todo cambia, a veces sin previo aviso. Creo que la expresión Muggle es nunca trabajes con animales o niños, dijo Charlie. Harry lo miró parpadeando. Eso es en el mundo del espectáculo. Pero te entiendo. Los animales, los dragones, no siguen un horario. Como hoy, cuando se suponía que debía volver a comer, pero llegué muy tarde. Exactamente, muchacho, dijo Alexander radiante. Eso no significa que no espere que sigas mis reglas siempre que puedas. Trabajas para nosotros, no para los dragones. ¿Estás seguro de eso, jefe? Charlie sonrió. 0 contra 0, 4:55 p.m. martes, 25 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. El baúl mágico de Harry, que ahora se encontraba en medio de la pared frente a su escritorio, estaba prácticamente desempacado. La mayor parte de su ropa estaba colgada en el armario o colocada en los estantes que encontró a la izquierda del armario, tras las puertas correderas. Sobre la parte interior de la puerta de su habitación, Harry había encontrado un par de postes cortos de madera. El lugar perfecto para guardar su Nimbus 2000. Harry decidió que el escritorio tenía que moverse. Ya no estaba situado justo debajo de la ventana. Ahora estaba a un lado, lo que le permitía ver si se sentaba, pero también aseguraba que hubiera suficiente espacio para alguien muy especial. Este es un país completamente nuevo, dijo Harry, acariciando el pecho de Edwin mientras ella se sentaba en la percha que le había construido. Es imposible saber si hay otras lechuzas cerca o peligros a los que no estás acostumbrada, así que ten cuidado al salir. Y mantente alejada de los dragones. No creo que intenten comerte, pero más vale prevenir que curar. Edwin dio un suave prec y le mordisqueó la oreja. Luego, con un pequeño salto, dio un salto, extendió las alas y salió volando por la ventana abierta. Dándose la vuelta, Harry contempló su habitación. Aún la sentía muy vacía, incluso con la percha, el baúl y la escoba en sus lugares. Con un rápido y decidido asentimiento, se dirigió a su baúl de ébano, abrió el tercer compartimento y bajó corriendo las escaleras. En cuestión de minutos regresó con 2 muebles en las manos. La mesita de noche se colocó entre la cama y el escritorio, mientras que un encantamiento de fijación preciso y sin varita se usó para fijar la estantería a la pared sobre su cama. Un último viaje de ida y vuelta le permitió encontrar lo último que buscaba en ese momento. Sus herramientas de tallado, un puñado de diferentes tipos de pequeños bloques de madera y la figura de Ramarant que una vez había tallado. Todo estaba colocado en el estante sobre su cama, para tenerlo a mano por si quería tallar algo en algún momento. La estatuilla había sido una decisión de último minuto. Normalmente, se encontraba en el armario especial que había fabricado y fijado a la pared de su taller con todas sus otras estatuillas. Pero tras pensarlo un momento, decidió colocarla allí. Después de todo, no le cabía la menor duda de que pronto tallaría un montón de estatuillas de dragones para añadirlas a su colección. ¿Desempaquetado? Preguntó Sirius. Aún quiero traer mi caballete y algunas pinturas, pero eso puede esperar hasta mañana, respondió Harry, mirando a su padrino, recostado contra el marco de la puerta. Bien, sal y podremos completar el resto de tu horario con las materias de cada día, dijo Sirius. Tanto mágico como normal, le recordó Harry. Sirius simplemente asintió antes de apartarse y guiar a Harry a la mesa del comedor. Allí, Harry encontró 2 trozos de pergamino, uno mucho más pequeño que el otro. ¿Mi horario? Preguntó Harry, ladeando la cabeza mientras tocaba el trozo más grande. Sí. Bueno, lo será, respondió Sirius.
Básicamente, es una copia ampliada de la que te dio Alexander, pero con espacio suficiente para cubrir las franjas horarias de las asignaturas que aceptaste cursar en el contrato que firmaste. Esto último lo dijo Sirius mientras señalaba dicho contrato. El segundo trozo de pergamino sobre la mesa. ¿Ya has pensado en esto?, señaló Harry. El horario tenía columnas para los 7 días de la semana, y cada mañana estaba marcada con la palabra cosas de dragón. Las tardes de lunes a viernes se dividían en 2 bloques de 2 horas. El primero de la 1 a las 3. El segundo de las 3:30 a las 5:30. También había un bloque por la noche entre las 7 y las 8:30. Pensé que podrías cursar 2 asignaturas de magia cada tarde y una de tus asignaturas muggles por la noche. Las tardes y noches del fin de semana son tiempo libre o para ponerse al día, sugirió Sirius. ¿Qué te parece? No veo ningún problema, respondió Harry. ¿Pero qué pasa con mis tutores? ¿Sabemos quiénes son o si esto les funcionará? Aparte de Remus, que debería llegar pasado mañana, no tengo ni idea de a quién han contratado las reservas para ti, respondió Sirius. Pero no veo que sea un problema. Después de todo, Alexander te dio este plan, así que darías por hecho que ya había llegado a un acuerdo con quien quiera que haya contratado. Harry asintió distraídamente mientras repasaba la lista de asignaturas mágicas de su contrato. No había nada nuevo para él, no después de pasar el último año en Hogwarts estudiándolas. La mayoría las había disfrutado mucho, como runas antiguas, encantamientos y transformaciones. Otras, como historia de la magia y astronomía, estaban bien para él, pero no eran algo que le apasionara. El resto, defensa contra las artes oscuras, herbología, pociones, cuidado de criaturas mágicas y aritmancia, se encontraban en un punto intermedio. Obviamente, Remus y yo encajaremos con los demás, continuó Sirius. Y el hecho de que les vayamos a enseñar 2 asignaturas a cada uno también nos facilitará las cosas. Pero estaba pensando en distribuir las clases de varita para que solo tengan una al día. Tiene sentido, asintió Harry. Sirius? Tienes 5 tardes libres para mis asignaturas habituales, pero yo solo curso 4. Arte y diseño, bellas artes, matemáticas y biología. Pensé que podrías usar uno extra por si surge algo. O para tus clases de idiomas, respondió Sirius. ¿Idiomas? Sí, respondió Harry, recordando justo entonces que había una cláusula en su contrato que le exigía aprender los 4 idiomas principales de las diferentes reservas del mundo. Me había olvidado de ellos. Durante el siguiente cuarto de hora, ambos debatieron qué franjas horarias asignar a cada asignatura. Al fin y al cabo, si les preguntaban sus preferencias, lo cual suponían bastante probable, querían poder responder a la pregunta. Por fin, tenían algo con lo que ambos estaban satisfechos. Bien, ya está hecho, dijo Sirius al dejar por fin la pluma. Y justo a tiempo, además. Es casi la hora de cenar y me han dicho que es la única comida a la que todos aquí tenemos que asistir. Pero almorcé tarde, protestó Harry a medias. La verdad es que no tengo tanta hambre. Sirius lo miró con cara de desconcierto. Creía que eras un adolescente. Y siempre tienen hambre. Entonces, antes de que pudiera responder o esquivarlo, Harry sintió la mano de Sirius cerrarse alrededor de su bíceps, poniéndolo de pie y llevándolo hacia la puerta. /0 6:35 p.m. martes, 25 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Las presentaciones, nombres y rostros, se sucedieron a un ritmo constante durante toda la cena. Al parecer, todos los que trabajaban en el santuario se habían propuesto acercarse a hablar con ellos. A su lado, Charlie había hecho un trabajo increíble con las presentaciones, pero para el quinto, Harry ya se sentía abrumado. Para el 10º, los nombres habían empezado a difuminarse y los rostros a mezclarse. No te preocupes, Harry, susurró Charlie, inclinándose hacia él mientras los últimos, al menos por lo que Harry pudo ver, se marchaban para regresar a su asiento. Parece que somos muchos, pero en realidad no es así. Puede que no haya mucho en comparación con Hogwarts o algo así, replicó Harry, pero tengo más que memorizar que nombres y caras humanas. Charlie ladeó la cabeza y lo miró con una expresión perpleja en su rostro. Dragones, Charlie, dragones, explicó Harry. Esta tarde también me dijeron su nombre decenas de ellos. Y no quiero saber cómo es un dragón insultado si olvido sus nombres o los entiendo mal. Tiene razón, dijo Sirius desde el otro lado de Harry. Sí, supongo que sí, asintió Charlie. Nunca lo había pensado así. No es que supiéramos los nombres de los dragones para tener que aprenderlos.
Eso será algo que todos tendremos que aprender, algo que tendrás que enseñarnos. La idea de hacer una especie de libro con el nombre y descripción de cada dragón, o mejor aún, una foto, pasó por la mente de Harry, pero antes de que pudiera seguir adelante, un fuerte golpe en la mesa donde ahora estaba Alexander lo interrumpió. Bien, escuchen, dijo Alexander, haciendo que el salón se quedara en silencio en cuestión de segundos. Comenzaré los anuncios de esta noche, dando la bienvenida al santuario a Harry Potter y a su padrino Sirius Black. Si aún no lo han hecho, asegúrense de presentarse antes de irse esta noche. Chico, ya nos has demostrado que acertamos al traerte y ya has hecho dos cosas que jamás creímos posibles con dragones. Entrar solo en su cañón y luego montar a lomos de uno. Esperamos trabajar contigo. Inmediatamente la sala estalló no solo en aplausos, sino también en silbidos y gritos de bienvenida y aliento. Bueno, ya basta, dijo Alexander después de un minuto, y una vez más, el salón se acomodó rápidamente. Tareas para mañana. Nada nuevo, aparte de que Charlie ya tiene un aprendiz. Pero si todo sale como espero, prepárense para que las cosas cambien a medida que aprendamos más sobre nuestros dragones. Eso es todo por mi parte. Delilah. Una mujer que parecía tener entre 20 y 30 años, con pelo largo castaño claro y una figura delgada, se levantó con un fajo de sobres en la mano que sostuvo en alto para que todos lo vieran. Delilah está prácticamente a cargo de gran parte del funcionamiento diario del santuario, explicó Charlie en voz baja. Pero pensé que Alexander estaba a cargo, dijo Harry confundido. Ante eso, Charlie negó con la cabeza. Alexander está a cargo del santuario en lo que respecta a los dragones. Delilah se encarga de todo lo demás que garantiza el buen funcionamiento. La comida, la limpieza, aquí no tenemos elfos domésticos, los trasladores, la correspondencia, ¿correspondencia? Preguntó Sirius. ¿Acaso las lechuzas no llevan sus cartas directamente a quien sea? Aquí no, respondió Charlie. Es demasiado peligroso para nosotros y para la lechuza. Imagínate cómo sería si estuviéramos trabajando con un dragón cuando apareciera una lechuza. O nos distraeríamos y podríamos lastimarnos, o se la comerían. No, todo el correo va a Delilah, tanto el de entrada como el de salida, y ella lo reparte una vez al día. Harry Potter. Harry miró hacia arriba, parpadeando. Harry, tienes una carta. Ven a buscarla, llamó Delilah. ¿Tengo una carta? Pero si acabo de llegar. Protestó Harry mientras empujaba su silla hacia atrás para levantarse. Supongo que querrás dijo Delilah con una enorme sonrisa. Obviamente, lo enviaron por traslador express y la letra, es la de una chica, si es que la he visto alguna vez. A Harry ya le estaban haciendo algunas bromas sobre los comentarios de Delilah, pero cuando ella levantó la carta hasta su nariz y la olió, toda la habitación pareció sumarse a las bromas. Gracias, dijo Harry mientras tomaba la carta. Sabía que tenía la cara roja y que casi había corrido los últimos pasos, pero en cuanto miró la inscripción, no le importó. La reconoció. Delilah tenía razón. Era de una niña. Daphne, pensó Harry. Capítulo 4, ven a volar conmigo. 5:50 am miércoles, 26 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. El sol apenas asomaba por el horizonte mientras Harry subía la colina con dificultad detrás de Charlie. No estaba seguro de por qué caminaba en lugar de volar, sobre todo porque llevaba su Nimbus 2000 al hombro. Pero, al parecer, así era como se hacía para despertarte y prepararte para el día. Justo en la cima, bajo los árboles donde había visto por primera vez el Gran Cañón el día anterior, Charlie se detuvo y apoyó su propia escoba contra un tronco. Bien, primero lo primero, dijo Charlie. Dragones, el compendio completo. Esto contiene todo lo que todo cuidador de dragones a lo largo de la historia ha aprendido sobre ellos. Abarca todo sobre ellos. Diferentes razas, cómo mantenerlos sanos, diferentes enfermedades y qué hacer, incluso qué hacer con el cuerpo si uno muere. Si se les ocurre, está aquí. Léanlo, apréndanlo. La mayoría casi podemos recitarlo de memoria. De su bolsillo, Charlie sacó un libro en miniatura y lo golpeó con su varita, convirtiéndolo en una réplica exacta del manual que Harry había visto la noche anterior. Bueno, no exactamente una réplica. Era un ejemplar nuevo. El de Miko era viejo, con los bordes doblados, las páginas dobladas y el lomo casi partido en dos. Gracias, dijo Harry tomando el libro. Se tomó un momento para hojearlo antes de notar que Charlie esperaba que volviera a prestar atención.
Pasando la mano sobre el libro, Harry cerró los ojos y sintió su magia, tal como le había indicado el profesor Flitwick. Al instante, el libro respondió, reduciéndose a un sexto de su tamaño y permitiéndole guardarlo en el bolsillo de sus vaqueros. Tú, Harry, estás lleno de sorpresas, dijo Charlie negando con la cabeza. Magia sin varita ni palabras a tu edad, con menos de un año de entrenamiento mágico. Bien, sigamos adelante. La primera tarea cada mañana aquí en la reserva es un sobrevuelo del cañón. Esto nos permite echar un vistazo general a todos los dragones y comprobar que no haya ningún problema. Después, damos luz verde a los encargados de alimentar a los dragones para que abran una sección de las salas y permitan que los dragones salgan del cañón para que bajen a los potreros. Ante eso, Harry frunció el ceño y ladeó la cabeza. ¿Tienes que abrir las barreras para que los dragones salgan del cañón? Pero Ramarán me trajo de vuelta ayer sin que hicieras nada con las barreras, cuestionó Harry. Y aquí está tu primer gran secreto sobre la reserva de dragones, dijo Charlie, dando un paso al frente, apoyando una mano en el hombro de Harry y mirándolo fijamente a los ojos. Estas reservas son casi un mito. Claro, tenemos protecciones para evitar que los mugles nos encuentren por casualidad y que los magos entren y accedan a los dragones. Pero los propios dragones, las protecciones pueden darles un poco de aguijón y animarlos a quedarse donde queremos, pero si de verdad quieren, pueden salir. Estamos seguros de que solo se quedan porque saben que aquí hay un suministro constante de comida, y también porque saben lo peligroso que es estar ahí fuera. Pero no todos los dragones viven en reservas, ¿verdad? Preguntó Harry. No, no todos, respondió Charlie. Hay unos pocos que viven en lugares remotos del mundo, lejos de los humanos. Pero también los vigilamos. Al menos lo mejor que podemos. Eso sí, con tu incorporación a nuestras filas, esa tarea podría ser un poco más fácil, ya que podrás hablar con ellos. Bueno, para eso estoy aquí, le sonrió Harry. Exacto, Harry, exacto, rió Charlie, dándole una palmada en la espalda antes de tomar su escoba. Claro, el sol está subiendo, lo que significa que la luz empezará a llegar al fondo del cañón. Nuestro trabajo es volar de un extremo al otro y de vuelta. Lentamente, no queremos perdernos nada. ¿Listos? Rápidamente, Harry enderezó su escoba y montó, apenas logrando elevarse en el aire una fracción de segundo detrás de Charlie. Juntos, los dos voladores partieron hacia el cañón, y Harry descubrió que su atención se dividía entre mirar hacia abajo y, al mismo tiempo, asegurarse de estar al tanto de dónde estaba Charlie para poder seguir el ritmo y no volar en la dirección equivocada ni a la velocidad equivocada. Con el sol aún bajo, el cañón seguía casi a oscuras, lo que dificultaba distinguir las sombras de los acantilados. Harry solo sabía que debía estar buscando a los dragones, y en concreto, cualquier problema que se hubiera presentado durante la noche. Aunque no sabía cómo era. Supuso que si había algo, Charlie no solo lo señalaría, sino que también explicaría cuál era el problema. Finalmente, sus ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad y vio su primer movimiento de la mañana justo contra la pared izquierda del acantilado. No tenía la corpulencia que esperaría del cuerpo de un dragón, así que solo pudo suponer que era una cabeza. Y entonces se inclinó hacia arriba, hacia ellos, y Harry vislumbró el destello de un ojo de dragón. Y entonces, inesperadamente, el dragón salió a la carrera de su cueva, desplegando sus poderosas alas en cuanto hubo espacio. Unos pocos pasos más bastaron para que las alas batieran hacia abajo y el dragón alzara el vuelo, antes de ascender rápidamente hacia ellos. Merlín. Maldijo Charlie, mientras su escoba se movía erráticamente hacia arriba. Eso no es normal, Harry. Tenemos que salir de aquí, lejos del cañón. Pero por más urgente que fuera Charlie dando órdenes, fue una voz diferente la que captó la atención de Harry. Portavoz. Ha regresado. ¿Está aquí para ver más de nuestro valle? Tranquilo, Charlie, no nos va a hacer daño, dijo Harry rápidamente antes de hablar en Parcel. Buenos días, gran maestro. Quiero ver más de tu casa. El dragón giraba en el cielo, con sus alas extendidas mientras volaba, su cabeza ahora a la altura de Harry en su escoba. Me honras, orador. Me llamo Dirzat, dijo el dragón. ¿Puedo volar contigo? Por supuesto, Dirzat, respondió Harry. Tú y tus amigos pueden volar conmigo cuando quieran. Al parecer, dijo exactamente lo que debía decir, pues lo que a Harry le pareció una sonrisa apareció en el rostro del gran Iron Bailey. Y entonces Dirzat soltó un trompetazo que resonó por todo el cañón. ¿Harry? Preguntó Charlie, con la voz tan trémula como su escoba se tambaleaba en el cielo.
Está bien, Charlie. Él es Dirzat, dijo Harry, señalando a su compañero de vuelo. ¿Y ese bramido? Preguntó Charlie. Harry rió. Está contento. Y le está avisando al resto del cañón que estamos aquí arriba. Y déjame adivinar, ¿invitarlos a todos a unirse a nosotros? Preguntó Charlie. No exactamente, respondió Harry. Fue idea suya. A lo largo del cañón, dragones aparecían de las cuevas. Algunos avanzaban lentamente, otros a la carga, como lo había hecho Drat. Pero sin importar cómo aparecieran, todos tenían en común que, en cuestión de segundos, se elevaban por los aires. Dragones de todos los tamaños y tipos llenaban el cañón, una gran bandada de ellos, volando hacia ellos y formando formación alrededor de los dos magos. A ambos lados, por encima, por detrás, por delante y por debajo. Y a medida que cada dragón llegaba, saludaban a Harry o barritaban su bienvenida. Y entonces, los dragones frente a ellos y abajo se desplazaban, creando un agujero en el aire frente a ellos y un pasaje desde abajo hasta ese lugar. Ramarant. Gritó Harry alegremente. Y trajiste a tus polluelos. Buenos días, Speckit, Arret, Potet, Pains. Saludad al orador, pequeños, ordenó Ramarant. El aire estaba lleno de 4 dragones bebés, piando y Harry solo podía reírse de su entusiasmo por estar en el cielo con sus hermanos. Harry, me parece que si todos los dragones están aquí, dijo Charlie, mirando con nerviosismo a Longhorn, cuya cabeza se balanceaba a menos de un brazo de distancia mientras subía y bajaba en su vuelo. Veo que no hay ningún problema. Probablemente no necesitemos hacer este vuelo hoy. Harry miró divertido al cuidador de dragones. ¿Quieres decirles eso? La nuez de Adán de Charlie se movía visiblemente hacia arriba y hacia abajo mientras tragaba, mirando a su alrededor al grupo de dragones que los rodeaban. Ah, quizá no, respondió él, meneando fervientemente la cabeza. Señor, ¿hoy podemos festejar? Preguntó Dirat con esperanza. 0 contra 0, 12:50 p.m. miércoles, 26 de julio de 1995 Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Lunático. Bramó Sirius con los brazos extendidos. Por fin estás aquí. Hola, Sirius, respondió Remus con una sonrisa divertida. ¿Te ves bien? ¿Y por qué no debería? Estoy lejos de todos esos anticuados estirados en Inglaterra y, nada menos, en una reserva de dragones con mi ahijado. ¿Y dónde está Harry? Preguntó Remus, mirando alrededor de la cabaña a la que Sirius lo acompañaba y sin ver rastro del adolescente. Sirius simplemente señaló con la mano hacia donde Remus había señalado una colina boscosa que debía estar al llegar. Que se vayan sus dragones. ¿O es que los dragones están con su Harry? Remus parpadeó ante la extraña incongruencia. ¿Podrías explicarme eso? Bueno, supongo que la forma más fácil de explicarlo es contarte lo de ayer, empezó Sirius. Harry bajó a donde están los dragones para ver al que conoció en la primera prueba, ya sabes, Ramarant, el que pintó. Sí, lo recuerdo, asintió Remus. Debiste haberlo visto, Mons. Bajó a ese cañón y en cuestión de segundos lo estaban acosando. Docenas de dragones se abalanzaron sobre él, todos queriendo acercarse. Y el ruido. Todos, bueno, Harry dice que le hablaban, pero para el resto de nosotros solo sonaba a un montón de silbidos, rugidos y demás. Pasaron horas antes de que regresara. Y mira esto. Estaba montado en el lomo de Ramarant. Una vez más, Remus parpadeó y solo cuando sintió una pequeña cantidad de baba comenzando a correr por su barbilla, logró volver a colocar su mandíbula en su lugar. Los humanos no montan dragones, fue lo único que Remus pudo pensar en decir. Sí, bueno, eso no es cierto para nuestro cachorro. Exclamó Sirius radiante. Vale, creo que entiendo lo que dices, respondió Remus, negando con la cabeza. ¿Y dices que ahora está con los dragones? Sí. Volverá más tarde. Creo que Alexander, el jefe de cuidadores de dragones, lo acompañará esta vez. El joven Charlie Weasley tuvo ese honor esta mañana. Casi volvió hecho un desastre. Creo que tendré que ver a Harry con sus dragones algún día, dijo Remus. Hasta entonces, espero que puedas decirme cómo está mi alojamiento. El hecho de que Sirius comenzara a mirar a cualquier lado menos a él puso a Remus nervioso al instante. Canuto. Me dijiste que habías conseguido un lugar para que me quedara. Bueno, más bien tenía toda la intención de tenerlo todo resuelto antes de que llegaras, dijo Sirius, antes de continuar apresuradamente. Y tengo una solución. Te quedarás aquí.
Remus miró con los ojos entrecerrados a su amigo de toda la vida. Conocía a Sirius. Siempre tenía las mejores intenciones, de eso nunca había duda, pero en la práctica, Sirius tenía la molesta costumbre de dejar las cosas para el último momento. Impulsivo, eso era. Probablemente, pensó que con organizar todo hoy sería suficiente y enseguida se dio cuenta de que las cosas no salieron como esperaba. En lugar de reprenderlo en ese momento, Remus decidió esperar hasta conocer todos los detalles. Con eso en mente, comenzó a explorar la cabaña. Obviamente, no había lugar para dormir en esta amplia zona común, así que se dirigió al pasillo en medio de la pared del fondo. A un lado estaban la cocina y el baño. Al otro, 2 dormitorios. El primero tenía 2 camas, cada una contra una pared, con una pequeña mesita de noche al lado y un escritorio bajo la ventana central. En la pared opuesta había un armario empotrado. Con un suspiro ante lo que sabía que estaba viendo, Remus salió de la habitación para mirar las 2 últimas puertas. La siguiente habitación era obviamente la de Harry, a juzgar por el distintivo baúl y las figuras talladas en el estante sobre la cama. Cerró la puerta y se dirigió a la última habitación al final del pasillo. Esta era pequeña, apenas lo suficientemente amplia para una cama, si uno se conformaba con una cama más pequeña de lo normal. Aún así, yo me quedo con esta habitación, afirmó sabiendo que Sirius estaba justo detrás de él. ¿Qué? Pero eso no es una habitación, balbuceó Sirius. Apenas es lo suficientemente grande como para ser un cuarto de juegos infantil. No, te he instalado conmigo. Será igual que en Hogwarts. Sí, eso es lo que me temo, respondió Remus secamente. ¿Qué? Nos lo pasamos genial en Hogwarts. Protestó Sirius. La mayor parte del tiempo, sí, respondió Remus. Pero ni hablar de que voy a aguantar tus ronquidos otra vez. ¿Roncas? Yo. Señor, se ha equivocado de persona. Decidiendo que lo más fácil era ignorar a Sirius cuando estaba de ese humor, Remus dejó caer su bolso dentro de su nueva habitación y se dirigió a la habitación de Sirius. Ahora, mientras muevo la cama y el escritorio, dijo Remus, y pasó por alto las protestas balbuceantes de Sirius, ¿puedes contarme más sobre Harry y cómo va a funcionar su educación? 0 contra 0, 20, 35 horas. Miércoles, 26 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. El ceño fruncido de Harry indicaba a cualquiera que lo viera que no estaba contento. La forma en que ladeaba la cabeza primero a un lado y luego a otro, por no mencionar cómo caminaba unos pasos a un lado, se detenía, negaba con la cabeza y luego daba unos pasos más en una dirección diferente antes de repetirlo, lo confirmaba. Finalmente, después de casi 10 minutos de ir de un lado a otro, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Perfecto, pensó. Y luego, para asegurarse de no perderla, sacó lentamente su varita, dando 4 pasos cuidadosos hacia atrás mientras lo hacía. Colobaría. Entonó, imaginando al mismo tiempo el preciso color rojo Weasley del cabello de Charlie. Un rayo de magia roja salió de su varita, impactando la hierba verde y cambiando su color justo como él deseaba. 2 rápidos y precisos movimientos produjeron una X roja. Después, fue muy sencillo sacar su caballete encogido del bolsillo y agrandarlo, colocándolo exactamente en el punto que había marcado antes de añadir uno de sus lienzos en blanco más grandes. Se añadió una pequeña mesa lateral, de su propia fabricación. Esta tenía un cajón para sus pinceles, otro para sus paletas y un tercero para sus tizas y carboncillos. El tablero de la mesa estaba ligeramente hundido, dejando una barandilla alrededor para mantener sus diversos frascos y tubos de pintura en su lugar, a la vista y al alcance de la mano. Harry creía firmemente que la magia era asombrosa. Le permitía llevar todo lo que necesitaba con facilidad y sin esfuerzo, sobre todo cuando podía reducirlo lo suficiente como para caber en sus bolsillos y luego devolverlo rápidamente a su tamaño original con casi nada más que un pensamiento. Ahora que ya estaba todo listo, Harry se colocó justo frente a su caballete, contemplando la vista una vez más. Desde aquí, en lo alto del acantilado, se podía ver gran parte del cañón, ofreciendo una vista panorámica y majestuosa. El hecho de que también se pudieran ver docenas de cuevas de dragones, por no mencionar a un buen número de dragones que disfrutaban de los últimos rayos del sol, no hacía más que añadir algo de belleza. Un movimiento atrajo su atención y desvió la mirada para encontrar el negro y el bronce de un colacuerno húngaro que contrastaba perfectamente con el cielo teñido de naranja mientras volaba.
Con un jadeo, Harry soltó el diente de dragón, adornado con una talla de la marca de la garra con la R estilizada del santuario del dragón rumano, que ahora colgaba de su cuello por una correa de cuero con la que había estado jugueteando distraídamente, y corrió de regreso alrededor de su caballete. En cuestión de segundos, tenía un trozo de tiza en su mano y su mano se movía con movimientos rápidos y precisos mientras comenzaba a capturar la escena frente a él. Estaba tan absorto en su tarea que apenas se dio cuenta cuando 3 dragones aterrizaron silenciosamente a su alrededor, con sus grandes cuellos extendidos para observar lo que estaba haciendo. 0 contra 0, 19:20 horas miércoles, 26 de julio de 1995. Oficina del Ministro de Magia, Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. La edición vespertina de El Profeta quedó prácticamente hecha una bola antes de ser lanzada a la chimenea. Por desgracia, Cornelius Fudge nunca había sido especialmente atlético, y mucho menos jugador de Quidditch, así que la bola de papel, aunque recorrió la distancia requerida, falló, golpeando la repisa de la chimenea y tirando al suelo una foto del ministro junto a los ministros de magia de Bulgaria y Francia, rompiendo el cristal. Por suerte, la varita corta y rechoncha de su subsecretaría, Dolores Umbridge, salió en un instante. Una rápida reparación arregló el asunto antes de que Dolores recogiera la foto y la devolviera a su lugar. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó Cornelius, a su subsecretario y a toda la sala, mientras agitaba los brazos. ¿Y por qué ahora es culpa nuestra? Por mucho que nos disguste, el público no siempre ve las cosas correctamente ni de la misma manera que nosotros, sus superiores, respondió Dolores. Es nuestro trabajo guiar a los descarriados de vuelta al buen camino y mostrarles cómo queremos que piensen. Cornelius prácticamente la ignoró, acostumbrado a su forma florida de hablar. Hacía mucho tiempo que había aprendido que tenía una forma de no decir absolutamente nada, aunque sus palabras dieran la impresión de ser la información más importante del mundo. Normalmente, la gente lo asimilaba y obedecía, sin cuestionar lo que no debía. Precisamente por eso la mantenía cerca. ¿Cómo se suponía que íbamos a controlar a Harry Potter? El niño que vivió es un adolescente de mierda. Continuó Cornelius. Y todos saben que tienen la exasperante costumbre de hacer todo lo contrario de lo que les dice un adulto. Cualquiera hubiera esperado que el chico nos estuviera agradecido, asintió Dolores con su voz aguda, femenina y socarrona. Después de todo, prácticamente le dimos todo lo que quería. Su emancipación, por no mencionar el derecho a aplazar su inscripción en Hogwarts durante un año. Incluso lo apoyamos en su ridícula afirmación de que no tenía que vestirse como un mago respetable. Y le ofrecimos un trabajo con dragones británicos de verdad si eso era lo que deseaba. Adolescentes. ¿Qué va? Continuó Cornelius. Eso es dominio de Hogwarts. Dumbledore debería haberlo previsto y haberlo interceptado. Pero no, el hombre tuvo que dejar la Quaffle y dejar que Potter se fuera del país. Para trabajar en una reserva de dragones, nada menos. Si alguien tiene la culpa, es Dumbledore, no nosotros, ni el ministerio. Y desde luego no yo. Precisamente, ministro, asintió Dolores. Fue entonces cuando reflexionó sobre algo que había dicho su subsecretario. Deteniendo su paso, se giró lentamente hacia ella. ¿Qué dijiste?, preguntó. Estaba de acuerdo con usted, ministro, respondió Dolores dulcemente. No, antes de eso, dijo Cornelius, desestimando la respuesta con un gesto. Dijiste algo sobre dragones británicos. Sí, ministro. Comentaba que si Potter realmente quería trabajar con dragones, debería haber aceptado nuestra oferta para el ministerio, respondió Dolores. Incluso creamos un subcomité completamente nuevo dentro del Departamento de Regulación y Control de Animales Mágicos solo para asegurarnos de que se quedara en Gran Bretaña, una invitación que Potter ni siquiera tuvo la cortesía de responder, si no me equivoco. ¿Qué era? ¿El subcomité de dragones?, preguntó Cornelius. El subcomité para la regulación y monitoreo de los dragones de Gran Bretaña, corrigió Dolores con amabilidad. Por supuesto, ya lo hemos disuelto y reincorporado sus recursos al departamento, donde pertenecen. La mirada de Cornelius se posó en el arrugado diario El Profeta, tendido sobre la alfombra. El último artículo, que denunciaba la pérdida del niño que vivió y la indignación del pueblo británico por su abandono, detallaba lo que se sabía del contrato que Harry Potter había aceptado. Todas las reservas de dragones del mundo. Para ellos trabajaba. Y había una palabra que resonaba en la mente de Cornelius en ese preciso instante.
Todas, Dolores, ¿quién estaba a cargo de ese subcomité de dragones? Preguntó. Creo que habíamos puesto a Matilda Grimleau como presidenta. Una bruja con ambición, pero con poca experiencia real, según tengo entendido, respondió. Todo. Que venga a mi oficina mañana a primera hora y despeje el resto de mis citas del día, ordenó Cornelius. Si queremos arreglar esto y que Harry Potter vuelva a Inglaterra, donde debe estar, y que la gente vuelva a estar contenta y que dejen de pedir mi dimisión, tenemos que ponernos al día y hacer las cosas bien. Y esta Matilda Grimleau podría ser la bruja que necesitamos para lograrlo.